Hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Sí, Buenos perfecto. días, abogada. Hola, ¿cómo están? A ver, déjenme aceptar a Brandon, aceptar a Nancy. En un segundito, en lo que ingresa. Bueno, técnicamente iniciamos el día martes, pero obviamente teníamos una hora, solo alcanzamos a platicar un poquito de la parte de la presentación y platicamos acerca de los rubros de calificación. Bueno, quedamos que si tenían alguna duda o alguna pregunta me la iban a consultar y si no, pues bueno, seguíamos avanzando. Vamos a entrar en materia, de hecho, si ya hicieron la revisión de su plataforma, ya todos se encuentran inscritos en plataforma. Quien no lo esté, le voy a pedir por favor que al final me avise, obviamente quien no se encuentra para que lo podamos revisar, ¿sí? A partir de hoy, obviamente la clase pasada pues teníamos solamente una hora, era nuestra primera sesión y no dejamos ninguna tarea. Sin embargo, pues ahorita sí, ahorita vamos a dejar tarea y obviamente esa tarea tiene que estar entregada en su plataforma EVA y bueno, pues máximo tiene que estar entregada para el día martes de la siguiente semana, ¿sí? Entonces, por favor, ahorita si alguien no se encuentra en la plataforma, les agradecería que me lo dijeran para ver si yo los puedo inscribir. Ya en dado caso que no se pueda, bueno, pues ya tendríamos que acudir, que son los encargados obviamente de esta situación tecnológica con respecto a la plataforma. Si vieron la plataforma, precisamente se pudieron dar cuenta que en nuestra primera semana o en nuestras primeras clases íbamos a hablar un poquito acerca de la parte de la lógica, su clasificación, algunas operaciones conceptuales y así como la definición, descripción, clasificación e incoordinación, que son obviamente operaciones lógicas que se llevan a cabo y que nosotros vamos a poder utilizar precisamente dentro del derecho, ¿sí? A ver, déjenme ver porque alguien más precisamente están ingresando. A ver, Alexis, Arthur y César. Perfecto. En la tarea ya les había explicado las reglas de las tareas. Me están escribiendo en el chat, ya les había comentado las reglas de las tareas. Les decía que las reglas van a ser que cada día de sesión siguiente es el máximo de la tarea. O sea, si hubiéramos dejado una tarea el día martes, el límite era hoy a las 10 de la mañana. Si la dejamos hoy, el límite va a ser la siguiente clase, que sería martes, igual tenemos, no, a las 11, ¿no? A las 11 de la mañana. Esos van a ser sus vencimientos. De todos modos, voy a tratar de hacerles las modificaciones en las horas para que igual no se pierdan. Ahí la plataforma en automático les aparecen como recordatorios y les aparecen las fechas, igual para que lo puedan tener un poquito más, más pendiente. Bueno. Vamos a empezar con una lluvia de ideas, por lo cual les voy a agradecer así al azar, ya sea de manera voluntaria, tienen su herramienta de mano y si no, bueno, pues ya yo les pregunto. A lo que se les venga a la cabeza sin tanta situación, ¿qué entienden ustedes por la palabra lógica? ¿Mis puedo participar? Claro que sí, adelante, Regina. Razonamiento, Razonamiento, muy bien. ¿Qué más? bueno, puedo decir otra y ya. Claro. Pues entender, Ok, razonamiento, entendimiento. Adelante, Tessa y luego Laura, por favor. Podría ser conocimiento o pensamiento, o cómo se Conocimiento, asemejan las ideas. pensamiento. Perfecto, muy bien. Laura. Podría ser formas de pensamiento o ideas estructuradas. Ideas estructuradas, muy bien. ¿Alguien más, aparte de sus tres compañeras de Regina, Laura y Mariana? Yo creo que también puede ser bajo la experiencia, ¿no? Que ya algo se vuelve lógico cuando lo vives cierto número de veces. Claro, ese comentario es bien interesante porque a veces técnicamente pensamos que la aplicación de la lógica está como muy dentro de la filosofía y como muy dentro de las ramas de conocimiento que tienen un nivel diferente de estudio, pero la realidad es que como bien menciona su compañera, hay estructuras y las vamos a ir platicando conforme vayamos avanzando que nosotros las abordamos y nosotros las trabajamos día con día, o sea, la realidad es que las aplicamos. De ahí la situación de por lógica, bueno, pues porque tiene que ver con esta parte.
Claro que incluyen todas las partes de razonamiento, tiene que ver con el razonamiento, tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con obviamente cuando hablamos de pensamiento, pues hablamos claramente de pensamiento humano, etcétera. Tiene que ver toda esta parte. Eso conforma precisamente la lógica. La lógica como tal, si lo vemos desde el punto de vista precisamente científico, la lógica es una ciencia. Y es una ciencia que se encarga precisamente del estudio de cómo se forman o de cuáles son las formas y de cómo se estructura precisamente el pensamiento humano, como bien lo mencionaron. Y el pensamiento humano está conformado por millones de cosas, ¿no? Desde conceptos, vamos a ver un poquito de definición y concepto, vamos a hablar de razonamientos, como ya comentó su compañera. Al final de cuentas es para establecer un criterio que simbolice que estamos hablando de un pensamiento verdadero, ¿no? De hecho, no sé si se han percatado muchos de ustedes y lo van a notar en su forma de hablar. Cuando se pide la opinión de alguien o cuando se pide la intervención de alguno de ustedes, de la mayoría se refiere a yo siento que, y ya nos empiezan a decir, ¿no? O yo creo que, ¿no? La mayoría como que se enfoca en esta parte de hablar. Y la realidad es que para esto ya tenemos que empezar a aplicar el yo pienso. No es lo que yo siento o lo que yo creo o yo me imagino. Ya tenemos que empezar a aplicar la parte del pensar. Y obviamente la lingüística pues nos ayuda muchísimo a también programar pues, ciertas ramas cerebrales en las cuales pues verdaderamente lo que opinamos no es parte de un sentir, sino es parte de un pensar. Ya aplicamos la lógica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que ya le metemos razonamiento a esta forma de conceptualizar o de pensar alguna situación, la que ustedes quieran. La mayoría de nosotros ya hemos atravesado por una lógica, sobre todo por una lógica matemática, ¿no? Esta que vemos desde que somos pequeños hasta que obviamente abandonamos la preparatoria. De hecho, se dice que muchos de los que se encuentran estudiando licenciaturas como la nuestra es porque o somos malos para las matemáticas o definitivamente no nos gustan, lo cual es completamente falso, por lo menos en mi caso yo no lo creo así. Pero bueno, por lo menos hasta la preparatoria teníamos una lógica matemática obligatoria, ¿no? Que nos obligaban a pensar de una determinada manera a través, no de lo que yo creía, no de lo que yo sentía, no de lo que yo imaginaba, sino a través de ciertas fórmulas que ya estaban estandarizadas y a través de las cuales yo tenía que resolver los problemas matemáticos, ¿no? Bueno, pues una situación similar ocurre en ramas como la nuestra, solamente que la lógica ya no es una lógica matemática o una lógica proporcional. Nosotros ya vamos a otro tipo de lógicas porque nosotros no trabajamos con números, nosotros trabajamos con personas, con conductas de personas en todas las ramas de derecho. Entonces, obviamente, nuestra lógica va aplicada a una situación completamente diferente. A ver, déjenme checar. Mm, 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 mm. Ah, sí, Tessa, sí, ya me comentó Jocelyn, ¿no? Creo que sí. Es que así como voy estando con ustedes, también de momento voy revisando el chat. Bueno, ya que platicamos y ya que dimos esa introducción, veo que la mayoría, o por lo menos los que participaron, tienen una idea clara o tienen una idea como estándar de lo que es la lógica, entonces no tenemos ningún problema. Si nosotros ya lo empatamos a una cuestión de definición, o sea, las palabras de personas especializadas en la rama, tenemos, por ejemplo, tres autores, tenemos a Cuampamanes, tenemos a Ibarra, tenemos a Moro, y ellos nos hablan mucho del origen etimológico de la palabra, o sea, las raíces de la propia palabra. Y en el caso de la lógica proviene del griego, en este caso hablamos del griego lagos o del griego logos, también depende, y que técnicamente se refería a la parte de cómo se expresaba o la palabra del pensamiento. O sea, era cómo nosotros, una cosa es lo que podamos pensar, pero cómo lo manifestamos. Ah, bueno, pues precisamente de eso se encarga la lógica. Y bueno, pues para otro tipo de cosas también se podría referir a lo que bien ustedes comentaron, no solamente a la palabra o el tratado, sino a la cuestión de la razón, como ustedes bien lo pudieron denotar, ¿no? Por lo menos sus compañeras que platicaron. En este caso le voy a pedir de favor, Alexis, ¿me escuchas? No, creo que no. Brandon.
Tampoco ninguno de los dos está, ni Alexis ni Brandon. Ok, bueno, en un ratito checamos Profa, a ver. ¿Sí? ¿Sí estás ahí, Brandon? sí, es que tengo problemas con el internet. Ah, ok, ok, no te preocupes. Brandon, te voy a pedir de favor que me des lectura a tu primer recuadrito y al inciso A, por favor, nada más a esos dos recuadritos. Ah, ¿de qué, profa? No logro ver nada. Ah, caray. Sí, es que, Ninguno. de Adelante, hecho, adelante. bueno, es que no puedo ver nada de la presentación. Me dice que estoy presentando algo, pero no veo. Así es, desde que iniciamos bueno, no desde que iniciamos, hace 2, 3 minutos. Ah, bueno, entonces no sé si mejor me salgo y vuelvo a entrar. Como gustes, adelante. Brenda, Sí, profa. Brenda, ¿tú sí alcanzas a ver la diapositiva? Sí, profa, sí la veo. Sí, perfecto, Brenda, no seas malita, le puedes dar nada más lectura a tu primer recuadrito y a tu inciso A, nada más. Ah, ok. ¿Me permite un ratito, maestra? Claro que sí, adelante. Sí. A ver, vamos a aceptar nuevamente a Brandon, a ver qué pasó ahí. A ver, en lo que se incorpora su compañera Brenda, o bueno, creo que está trabajando o algo así. ¿Está Daniel? Creo que tampoco está Daniel. Ya, profa. Allá, adelante entonces, Brenda, por favor. La lógica aristo- La lógica aristotélica se ha concebido como ciencia o arte por diversos filósofos lógicos, en efecto. Jaime Balmés indica que la lógica es arte en cuanto percibe las reglas para dirigir el entendimiento al conocimiento de la verdad y es ciencia a justificar o fomentar dichas reglas. Nada más eso. Eso sería Si quieres todo. el B, por favor. Es más de una vez el B y el C, por favor. Ay, profa, permíteme, es que hay mucho ruido aquí. Ya, profa, una disculpa, es que aquí donde vivo hay mucho ruido. No te preocupes. Juan José Sanguinetti determina que la lógica es arte y ciencia a la vez. Como arte tiene un fin práctico, instrumento para conocer rectamente, rectamente, creo dice, ¿no? Rectamente, y como ciencia tiene un fin de... Ay, es que no alcanzo a ver bien. Especulativo, describir la manera de pensar del hombre cuyo objeto son las propiedades o las relaciones lógicas que la reputa como ante de razón. Antonio González expresa que la lógica es la disciplina que estudia las leyes que rigen el razonamiento correcto. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, igual Daniel, bueno, Daniel también ya comentó en el chat, que obviamente tiene problemas con la cuestión de la lluvia. Y en el caso de Regina se le fue el internet. Entonces digo, suele pasar, eso es lo malo, la verdad, cuando se trabaja con la cuestión tecnológica. Obviamente, de ahí que se hace muy complicada tanto la enseñanza como el aprendizaje precisamente a través de estos medios. Efectivamente, en el caso de la lógica, acá tenemos diferentes definiciones, las cuales, bueno, ya nos dio lectura de las primeras tres su compañera y los demás fueron siguiendo la lectura
obviamente conforme ella lo iba haciendo. En el caso de la primera, si nosotros nos vamos desde la concepción de Aristóteles, Aristóteles lo veía de dos maneras, ¿no? Lo veía desde la parte de la ciencia y lo veía desde la parte del arte. Él decía que la lógica no solamente tiene que ver con una cuestión científica, con una cuestión de metodología, sino que tiene más que ver con una cuestión de apreciación, como lo puede ser la cuestión artística. De ahí pues se desprenden diferentes criterios. En el caso de Balmes, Balmes lo ve como arte, ¿no? Porque tiene que ver mucho con la parte del conocimiento de la verdad. En el caso del segundo autor, que es Sanguinetti, también nos habla de que es dual, o sea que es tanto arte como ciencia. Arte desde la parte práctica, porque al final de cuentas pues nos ayuda a conocer ya una parte especulativa del pensar del propio hombre. Pues claro, porque no todos tenemos la misma forma de pensar. Entonces, definir la forma de nuestro pensar y por tanto de actuar, pues es un arte. Y él aprecia estas dos cosas, ¿no? Tanto la parte de la cuestión artística, pero también la cuestión científica. ¿Desde dónde? Pues obviamente de las conexiones que hay con la razón. El siguiente autor, que es el autor González, bueno, él lo ve ya como una disciplina, si se dan cuenta, él ya no lo pone como arte, como los anteriores dos, él ya se va más a la parte científica. ¿Por qué? Porque para empezar nos dice que es una disciplina. Y es una disciplina que se encarga de estudiar la manera de cómo razonamos correctamente. Ah, porque ahí tenemos un pequeño detalle. El razonamiento como tal lo podemos tener todos razonamos de alguna manera, pero acá lo que se trata pues es razonar de manera correcta. Por eso tenemos precisamente a la lógica como esta herramienta que nos va a ayudar. Posteriormente tenemos los otros autores, que es los que acabamos de ver con los orígenes etimológicos, y estos autores nos hablan también de la lógica como una ciencia, ¿sí? Como una ciencia, pues una ciencia que se va a encargar de estudiar las formas de pensamiento, tan, tan. Y en las formas de pensamiento vamos a estudiar qué es el raciocinio, qué es el juicio, etcétera. Y en el caso de Colino también nos habla de que es un arte que estudia las formas de cómo pensar de manera recta, o sea, de manera correcta. Y con esas, bueno, pues ya tenemos diferentes definiciones y sobre todo definiciones que atienden a diferentes formas de ver la lógica. Cualquiera de ellas es válida, cualquiera de ellas es aceptada, es correcta. Obviamente van variando también de acuerdo al lugar y de acuerdo a los tiempos en los cuales se dieron las definiciones. Nosotros vamos a ver a la lógica o la vamos a estudiar no como una parte artística, claramente la vamos a estudiar como una parte científica, porque nosotros es lo que nos importa. Bueno. Pero hablamos mucho de qué es la lógica, pero hay diferentes tipos de lógica. Por supuesto que tenemos diferentes tipos de lógica. Y para ello, pues la teoría precisamente nos va a brindar una clasificación general de la misma. Les voy a preguntar, si no se ve, lo cerramos y lo abrimos del lado izquierdo. A ver, ahorita le voy a pasar. A ver, ahí coméntenme si lo alcanzan a ver, si no lo podemos aperturar del lado izquierdo, no hay ningún problema. Sí, abogada, sí se ve. ¿Sí se ve bien? ¿Sí se ve? Perfecto, para que no tengamos ese problema. Bueno, entonces, la primera lógica que tenemos es la parte de la lógica formal. La lógica formal es una de las clasificaciones que tenemos. La lógica formal también tiene otro nombre, probablemente con otros doctrinarios lo encuentren diferente, y la pueden encontrar como lógica filosófica o como lógica tradicional. La lógica formal se encarga de estudiar precisamente las formas de razonamiento o los enunciados formales, o sea, aquellos que son cerrados, que son cuadrados y que no se van a modificar. De hecho, su significado siempre va a recaer en lo que tiene contenido en símbolos, ¿sí? ¿Y qué es lo importante de la lógica formal? Pues lo importante de la lógica formal son precisamente esos símbolos que no van a cambiar y que siempre nos van a dar el mismo resultado y que su aplicación es lo que nos va a decir qué tan útiles son. Ejemplos de la lógica formal, los que tienen que ver con la parte matemática. En la parte matemática ponemos un ejemplo muy burdo, un ejemplo muy simple, pero que les va a ayudar mucho. Un pi, o sea, este pi de 3.1416, siempre va a ser pi.
va a ser pi ahorita en el 2021 y en el 2100 pi va a significar lo mismo y significa lo mismo en México que en China. ¿Por qué? Porque ese símbolo precisamente tiene y es lo que le da la forma y el significado a la fórmula que yo vaya a realizar. Es completamente formal, es cuadrado y no se va a modificar, pero para nada, ¿no? En ese caso, la tradición, bueno, la lógica formal proviene mucho de raíces filosóficas, porque pues fue una de las primeras lógicas que se tuvieron. Y como tal, pues por eso viene de una tradición filosófica. Y de hecho, por eso se le llaman formalismos, ¿no? Ya con esto, pues este sistema formal, pues es el que vamos a atraer o el que vamos a utilizar para poder sacar una conclusión de dos premisas. Puede ser una o pueden ser dos premisas. De ahí vamos a sacar una conclusión y nunca, jamás va a cambiar esa conclusión. ¿Por qué? Porque se va a deducir de mis premisas y no va a haber de otra, ¿sí? Ya en este caso, bueno, pues estas premisas de las que hablamos, estas premisas pueden ser axiomas. Los axiomas son cosas o afirmaciones o enunciados que nunca van a cambiar, siempre van a ser lo mismo, ¿sí? Y los axiomas también se pueden considerar como cosas, como proposiciones que siempre van a ser evidentes, o sea que no va a ser necesario que yo compruebe nada porque son parte precisamente, porque es lógica. O en su defecto, a veces las que conforman, estas premisas que conforman la lógica formal, no solamente pueden ser axiomas, también pueden ser teoremas. Esto probablemente ustedes ya lo vieron en secundaria o en preparatoria cuando vieron toda esta parte de filosofía y todo lo demás. En el caso de los teoremas, sabemos que los teoremas son conclusiones que van a ser el resultado de reglas o de axiomas o de inferencias. Eso va a ser un teorema. Y cuando yo tengo un teorema, quiere decir que yo ya estudié ¿qué? Pues que yo ya estudié lo evidente y al estudiar lo evidente yo puedo sacar una conclusión que claramente va a ser irrefutable. Por eso se ve mucho en las matemáticas. No importa, yo puedo hacer lo que quiera, pero al final de cuentas el resultado debe de ser un único resultado y ese resultado no va a variar. No es que 3 más 2 te puedan dar 5 o 3 más 2 te puedan dar 6. Es imposible, forzosamente te tienen que dar 5. No importa la manera en cómo lo hagas. ¿Por qué? Porque precisamente sigues estos axiomas que conforman tu teorema. Y bueno, pues eso te va a arrojar tu lógica formal. Y es el ejemplo más claro que tenemos. Por otro lado, tenemos la parte de la lógica informal. En el caso de la lógica informal, se dice que es una creación, pues digamos que más nueva o de una creación más reciente. La lógica informal más bien se encarga de hacer un análisis o de hacer una evaluación de aquellos argumentos que salen cuando tenemos un lenguaje, pues digamos que más cotidiano, o sea, un lenguaje completamente natural, ¿sí? Por eso se denomina informal, porque pues todo lo hacemos, es más, a veces ni siquiera lo pensamos, lo hacemos y ni cuenta nos damos. Por eso, pues obviamente se denomina informal. En este caso, la lógica informal nosotros la podemos apreciar en cualquier tipo de lenguaje. Tanto podemos visualizarlo en un lenguaje escrito o también lo podemos apreciar en un lenguaje verbal, ¿sí? Sin importar, al final de cuentas, mientras alguien comunique algo de la manera que sea, va a tener que utilizar un lenguaje. Y ese lenguaje va a tener digamos que una forma especial. Ejemplo de ustedes. Tengo ahorita en sesión a 18 personas y yo me atrevo a decir que de los 18 no hablan igual. Y cuando digo no hablan igual, me refiero a la expresión. ¿Qué quiere decir? Que no utilizan las mismas palabras,
¿no? Que no utilizan la misma forma. Lo mismo pasa con la cuestión escrita. Aunque todos pongan una respuesta acertada, o sea, una respuesta correcta, sobre todo cuando se trata de redacción, no todos van a redactar igual. Cada uno va a tener un sentido diferente, una forma diferente, un estilo, porque hasta tiene que ver. Y pues eso que ustedes van a expresar es una forma de comunicación, es un tipo de lenguaje, y eso tiene un significado. Pues la rama que se encarga de estudiar ese significado es precisamente la lógica informal. Ahora, si nosotros lo comparamos o comparamos la lógica informal con la lógica formal, pues obviamente aquí podemos visualizar que en la cuestión formal pues nos hacemos ya más, digamos que más amplios de conocimiento, ya no en una sola expresión, sino hasta podemos contemplar ya un diferente idioma o una diferente lengua, por poner el ejemplo. Es más, si ponemos otro ejemplo de lógica formal aparte de las matemáticas, podemos utilizar el lenguaje informático. El lenguaje informático es diferente al que ustedes y yo utilizamos diariamente, ¿no? El lenguaje matemático pasa exactamente lo mismo. Y en el caso de la lógica informal, no. En la lógica informal, pues podemos estudiar desde la parte de cuestiones, ahí sí, razonamientos, argumentos personales, ejemplos más claros que todos hemos sido testigos, debates políticos, argumentos legales, cuando tenemos audiencias, cuando tenemos desahogos de pruebas, etcétera. Es más, algo que tenemos el acceso todos los días, todos nosotros, al periódico, a la televisión, al internet. Por ejemplo, todos tenemos el acceso a tener noticias. La mayoría, yo me atrevo a decir que un 80 o 90% de nosotros ya no vemos un noticiero en televisión abierta, ¿no? O no sé, o un noticiero en televisión general. Me atrevo a decir que es eso. La mayoría de nosotros pues, nos informamos a través de redes sociales o a través de medios de comunicación, pero que ya se encuentran en canales informativos, ya a través de medios digitales, etcétera, ¿sí? Pero no todos los medios digitales que están en internet son buenos, ¿no? Va a haber unos que sean falaces, va a haber otros que sean amarillistas, va a haber otros que sean de nota roja, va a haber otros que sean, es más, hasta la forma de redacción. Hay unos que decimos, híjole, si ese es periodista, no, hombre, pues entonces yo soy, pero ¿cómo explico? La realidad es que redactan pésimo y se supone que a eso se dedican, a la parte de la comunicación. Ah, bueno, pues entonces nos damos cuenta que en la lógica informal encontramos todo este tipo de cosas que todos ocupamos y percibimos diario, desde una cuestión política, una cuestión legal, hasta una cuestión de comunicación. Y ahí es donde entramos todos nosotros. Nuestra labor va a verse aplicada o podemos verla desde un campo de estudio de la lógica informal. Porque lo hemos visto, también no es lo mismo, no todos los abogados argumentan de la misma manera. Algunos la verdad es que no tienen como mucha práctica en esa situación y por eso cuando vino toda la cuestión oral, ¿no? Tuvieron muchos problemas, la realidad. Hay otros que no, hay otros que, híjole, la retórica, la dialéctica se les da de una manera increíble. Los políticos, híjole, si alguien es especializado en todas estas herramientas que precisamente otorgan ramas de la lógica, son precisamente los políticos. ¿Cuántas veces no hemos visto que los políticos hablan bien bonito, no cumplen nada, pero de que se expresan increíblemente bien, pues la mayoría de ellos sí lo hacen? Bueno, ahí tenemos estos dos primeros tipos de lógica, no por decir los más importantes, porque todos tienen su grado de importancia, pero pues, sí los más utilizados o los que podemos ver de manera más reiterada. Bueno, posteriormente vamos a ver lo que son la lógica simbólica. La lógica simbólica también forma parte de una clasificación de la lógica junto con la formal y junto con la informal. Como su nombre, digo, su nombre nos hace sobreentender muchas cosas. La lógica simbólica precisamente nos analiza o se encarga del estudio de cómo se relacionan los símbolos entre sí.
Digo, lo más claro, ¿no? Pues la mayoría de veces tenemos un lenguaje matemático complejo en el cual, bueno, pues se encarga de estudiar problemas, ya lo vimos, de la lógica tradicional y que son temas complicados o difíciles. Si yo les pongo una, ¿qué les puedo decir? Una fórmula trigonométrica o de álgebra, digo, no sé qué tan buenos sean, pero si yo pongo los puros símbolos, muy probablemente todos nos quedemos con cara de no tenemos idea ni por dónde empezar. Pero nosotros, si nos ponen el significado de todos y cada uno de los símbolos a través de una fórmula, por supuesto que analizando la relación que hay entre ellos, yo sí puedo dar un resultado, ¿sí? Esta lógica simbólica se subdivide, o sea, tiene subtipos a comparación de los otros dos. La lógica formal e informal, pues digo, no se subdivide. La lógica simbólica sí se subclasifica, vamos a decirlo así. Tenemos una lógica que significa lógica predictiva, o también la pueden encontrar en doctrina como lógica de primer orden, ¿sí? ¿A qué se refiere la lógica predictiva o de primer orden? Esta se trata o trata de abordar un sistema que se compone por fórmulas y variables que tienen un valor, o sea, que tienen una equivalencia, vamos a decirlo así. En este caso podemos decir lo que platicábamos hace un momento de las fórmulas con equivalencia. Una fórmula con equivalencia pues puede ser un pi, que siempre va a ser 3.1416 y más, ¿no? Porque sabemos que tiene todavía números infinitos. Bueno, pues precisamente esa puede ser una parte de una lógica de primer orden, porque al final de cuentas se compone por fórmulas o se compone por variables. Si yo les digo, a ver, denme la fórmula para sacar el volumen de tal figura, pues va a ser parte de la lógica predictiva. ¿Por qué es predictiva? Porque en automático con la fórmula me va a tener que arrojar un resultado. No va a ser dos o tres o cuatro resultados, no, va a ser solamente uno. En esa parte tenemos también la cuestión proporcional. La cuestión proporcional, que también es un subtipo de la lógica simbólica, también tiene que ver con un sistema, pero no con un sistema de variables o con un sistema de fórmulas, sino tiene que ver con un sistema de proposiciones. Y estas proposiciones ayudan, ¿no? Tienen la capacidad de hacer unas proposiciones nuevas, pero a través de conectores. Y en las proporcionales no hay tantas variables, o sea, no hay tantos números, no hay tantas formas. Solamente hay conexiones de una proposición que me pueden dar una proposición completamente nueva. Eso es lo que hace la lógica proposicional, que forma parte de la lógica simbólica, ¿sí? Y bueno, esa característica tiene la parte proporcional. Nosotros técnicamente la simbólica no la utilizamos. ¿Por qué? Pues porque obviamente en este caso nosotros no utilizamos necesariamente fórmulas estructuradas. La que podemos utilizar un poco puede ser la proporcional. ¿Por qué la proporcional? Sí, les voy a poner un ejemplo. Aunque forman parte de una cuestión simbólica, todos sabemos que implica mucho analizar la escena donde se cometió una conducta criminal. Vamos a poner el ejemplo. ¿Por qué? Porque precisamente aquellos que lleguen, aquellos profesionales que lleguen al análisis de la escena, piensen en quien quieran, piensen en un policía, en un ministerio, en un perito, en un criminalista, en un criminólogo sobre todo. Ellos les va a ser muy importante lo que van a encontrar, los símbolos que van a encontrar ahí. Y por tanto, de lo que encuentren pueden generar proposiciones nuevas, ¿sí? O sea, ver cómo se conectan y buscar proposiciones nuevas. Ejemplo, si se reporta una escena donde se dio, vamos a poner, un homicidio, ¿sí? Un homicidio de una mujer, por poner el ejemplo. Y cuando arriban los elementos al domicilio, se dan cuenta que la puerta está abierta, ¿sí? Pero cuando se dan cuenta, dicen, ah, caray, pero la puerta no está forzada, no hay ventanas rotas, no hay desorden en la casa.
¿qué es lo que podemos presuponer? Pues que probablemente la persona o el posible victimario conocía a su víctima o que la víctima lo conocía y por eso le dio el fácil acceso a su domicilio sin mayor problema. Y resulta que la víctima no la mató con 2, 3 puñaladas, sino que la víctima tiene 50 puñaladas o 50 heridas punzocortantes. ¿Qué es lo que nos puede decir eso a nosotros? Pues que obviamente es un crimen personal, porque claramente no es algo ajeno. Hay algo íntimo que une tanto a la víctima con su victimario. Entonces, de proposiciones que yo tengo, de esas proposiciones yo voy armando otras nuevas proposiciones. Pero esas proposiciones nuevas que yo voy a generar, no lo voy a hacer porque sí, ¿verdad? Porque se me ocurrió. Debe de haber qué. A ver, déjenme ver dónde está mi herramienta. A ver si se ve con rojito, si no, me avisan. Decía que no lo hacemos porque sí, lo tenemos que hacer a través de qué, pues obviamente de cuestiones conectivas lógicas. Y con esa lógica yo no necesito tener un súper gran raciocinio para darme cuenta que verdaderamente es eso. Lo mismo pasa, obviamente hay escenas más claras que otras. Se daba mucho, por ejemplo, en estas escenas donde si yo llego y se los pregunto así, ustedes que apenas empiezan en la carrera, si yo llego a una escena y resulta que veo en la sala una estrella negra y veo una gallina muerta desangrándose en medio de la estrella y veo veladoras y veo inciensos y veo a la Santa Muerte, pues digo, creo que nos quedaría muy lógico que pues probablemente tenga que ver con qué. Pues obviamente con una cuestión ritualista. Ah, bueno, pues estamos haciendo una conexión de una preposición creando una nueva, pero tiene que ser a través de conectivos lógicos, no solamente porque sí, sino debe de haber un razonamiento del por qué. Entonces, por eso, digo que en el caso de la lógica simbólica en la materia o en el campo de las ciencias sociales, específicamente del derecho, si utilizamos lógica simbólica, solamente que la utilizamos en el tipo de proposicional y no la utilizamos tanto en la parte de la lógica predictiva o de primer orden. Pregunto hasta acá, muchachos, ¿tienen dudas o tienen alguna pregunta, tienen algún comentario con respecto a los 3 tipos de lógica que acabamos de ver? No, profe. No, perfecto. A ver, déjenme ver ahora qué pasó. Ah, perfecto. Sí, Yasmin, no te preocupes. Bueno, ahora tenemos también la lógica matemática. La lógica matemática ahí sí es al 100%, o sea que no hay alguna otra rama o que no hay alguna otra área de conocimiento que puede intervenir en la lógica matemática. En la lógica formal sí, porque en la lógica formal pueden ser las matemáticas o puede ser la informática o pueden ser otras muchas exactas. En la lógica matemática no, la lógica matemática tal cual es matemática. En este caso, la lógica matemática también, al igual que la lógica simbólica, también se subdivide o se subclasifica. En este caso, pues obviamente tenemos la parte de que la lógica matemática se subdivide en 2 tipos diferentes. A ver. Laura, ¿estás por acá? Sí, profesora. Sí, Laura, no seas malita, ¿le puedes dar lectura a todos tus recuadritos? Bueno, después de donde dice subtipos, los otros 5 o 7 cuadritos, por favor, van tal cual, así tal cual se ve el orden, después del pero dice que en sí misma va dependiendo del autor y así van los cuadritos. Ok, profesora. Por favor, gracias. Dice, intuicismo sostiene que tanto la lógica como las matemáticas son métodos cuya aplicación es consistente para realizar construcciones mentales complejas. Pero dice que en sí mismas la lógica y las matemáticas no pueden explicar propiedades profundas de los elementos que analizan. Dependiendo del autor que la describe, la lógica matemática puede considerarse un tipo de lógica formal. Otros consideran que la lógica matemática incluye tanto la aplicación de la lógica formal a las matemáticas
como la aplicación de los razonamientos matemáticos a la lógica formal. A grandes rasgos, se trata de la aplicación del lenguaje matemático en la construcción de sistemas lógicos. Hace posible reproducir la mente humana. Por ejemplo, esto ha estado muy presente en el desarrollo de la inteligencia artificial y en los paradigmas computacionales del estudio de la cognición. Logicismo. Logicismo. Se trata de la aplicación de la lógica en las matemáticas. Ejemplos de este tipo son la teoría de la prueba, la teoría de modelos, la teoría de conjuntos y la teoría de la recursión. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ok, tenemos entonces la parte de la lógica matemática. La lógica matemática se divide en dos. Por un lado tenemos el intuicionismo y por otro lado tenemos el logicismo, como bien ya lo comentó su compañera. El primero, que es el intuicionismo, este tiene que ver con la parte de cómo se aplican, o sea, cómo se da la aplicación precisamente de las matemáticas, pero para hacer construcciones mentales complicadas, ¿sí? Al final de cuentas, este sistema o esta parte del intuicionismo nos puede decir o nos puede explicar ciertas propiedades de estos elementos que estamos analizando. Ya vimos, ¿no? Podemos tener autores que defienden ambas posturas. La primera que nos dice, a ver, la lógica matemática, específicamente el intuicionismo, no es otra cosa que la lógica formal, es un tipo de lógica formal. Sin en cambio, otros dicen que no, porque no solamente tiene que ver con una cuestión formal, sino también con una cuestión de aplicación de razonamientos. Entonces, técnicamente no es nada más porque pi tenga esa equivalencia y paremos de contar. No, hay un porqué. Ah, bueno, pues de eso se encarga la lógica matemática en la parte intuicionista. En este caso, bueno, se dice que cuando aplicamos el lenguaje matemático, pues hacemos una construcción en nuestra mente. Por supuesto que sí. Lo vemos en la parte de la inteligencia artificial, obviamente en todas estas partes que han utilizado matemáticas para poder llegar a hacer fórmulas muy complejas que nos arrojan todo aquello de lo cual disfrutamos en la actualidad. O sea, la lógica matemática va más allá de la lógica formal. O sea, nos dice, no, la lógica matemática es específicamente matemática, pero ¿cómo la podemos aplicar a diferentes campos? Entonces, ahí tenemos autores que dicen, es como la lógica formal. Y hay otros que dicen que no, que le dan otra valorización diferente. Lo que sí nos queda claro pues es que la lógica matemática, pues sí nos ayuda a estructurar cuestiones más complejas a través de la utilización de fórmulas, de símbolos, de números, de estructuras que como sea van auxiliando otras ramas de estudio, pero que se fundamentan básicamente ¿en qué? Pues en matemáticas. Y en el caso de la segunda, del segundo subtipo de lógica matemática, tenemos la parte del logicismo. El logicismo es al revés, no es ocupar matemáticas en la lógica, sino la lógica en la parte de las matemáticas. ¿Cómo damos la explicación a tal o cual fenómeno? En este caso nos pone ejemplos, ¿no? ¿Cuáles son los ejemplos? Los ejemplos básicamente, como nos dio lectura su compañera, tiene que ver con la parte de las teorías. En este caso nos menciona varias. Por ejemplo, las teorías o la teoría de la prueba. En el caso tenemos la teoría de los modelos, la teoría de los conjuntos, la teoría de la recursión, etcétera. Aquí es para explicarnos, porque yo puedo saber a qué se refiere un modelo matemático, porque yo tengo la fórmula. Sí, pero eso es el intuicionismo, porque yo ya tengo los símbolos y la puedo traducir, por decirlo de alguna manera. Pero de eso a que yo explique como tal a qué se refiere o por qué se aplica el modelo de esa manera, híjole, ahí sí no se podría, salvo que utilicemos la parte del logicismo, ¿sí? Obviamente esas no nos importan mucho a nosotros, lo tenemos que ver porque es parte de la clasificación de la lógica, pero bueno, pues la realidad es que a la lógica matemática pues nosotros no le damos como la aplicación tal cual. Bueno. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la parte de las operaciones conceptuadoras. A ver, déjenme ver si... Es que tengo otro material, déjenme ver si lo tengo acá.
No, creo que no lo tengo acá. Conceptuadoras. Bueno, el tema que nosotros vamos a ver es la parte de las operaciones conceptuadoras. Pregunto antes de iniciar en el tema. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de las operaciones conceptuadoras? No. ¿No? Bueno. A ver, ahí está. En el caso de las operaciones conceptuadoras, básicamente nosotros, por eso se llaman conceptuadoras, ¿no? Porque tienen que ver con la parte de conceptos. Todas las operaciones conceptuadoras son actos que realiza nuestra mente, o sea, en general, pues los actos que realiza la mente del hombre. ¿Y con qué función? Porque obviamente estos actos que realiza nuestra mente debe de tener una función. La función es para poderlos diferenciar y para poder relacionarlos entre sí. Ahorita lo vamos a entender un poquito mejor. Entre ellos tenemos la parte de la definición, la ordenación de conceptos y tenemos la inordinación. Estas son las tres operaciones conceptuadoras. En el caso de la definición tenemos diferentes tipos de definición. Ahorita vamos a platicar, si no, de todos modos voy a buscar el otro material que tiene como información un poquito más clara. Y tenemos varios tipos, ¿no? En el caso de la ordenación de conceptos, tenemos a la clasificación y la división. Estos dos o estas dos herramientas me ayudan a poder ordenar mis conceptos. Y la inordinación, que es mi tercera operación conceptuadora. Todos estos nos ayudan precisamente a estudiar o a diferenciar todos los actos que realiza nuestra mente. Nuestra mente lo va a hacer de manera voluntaria, o sea, lo va a hacer porque quiere, pero hay unos que son inherentes, que son inevitables, que los hacemos sin querer, ¿no? O por lo menos sin pensarlo con el debido detenimiento, pero que al final de cuentas, pues son producto de nuestra mente, son producto de nuestro pensamiento. Bueno. Ya con esta acción que realizan, que se realizan en estos actos, a esto se le llama conceptuación. Todo esto de lo que acabamos de platicar, de la definición, la ordenación, la inordinación, todos estos actos son o se denominan conceptuación. Y precisamente, según los lógicos, estos autores brillantes de lógica, nos dicen que jamás podrían ser eficaces si no nos ayudan a definir o si no nos ayudan a definir o a dividir los conceptos para poderlos estudiar. Pues claro, si yo ahorita les pongo cualquier concepto, cualquier palabra, yo les pongo, vamos a poner el ejemplo y vamos a ir trabajando toda esta parte. Si yo les hablo del delito, ¿qué es lo que vamos a hacer? Su cabeza y su mente empiezan a trabajar. Si yo les digo, a ver, díganme para ustedes qué es el delito. Su cabeza va a empezar a trabajar para que me puedan dar una respuesta, como lo hicieron hace un momento. Entre ellos, pues van a tratar de definir en su cabeza qué es el delito. Van a tratar de clasificarlo. Ah, bueno, pues el delito pues es parte del derecho, ¿no? Porque pues me habla de castigo, ¿no? Por ejemplo, porque va a ser merecedor de un castigo. Pero también pues hay que dividirlo o hay que definirlo, ¿cómo lo clasificamos? ¿Habrá tipos de delitos? Bueno, ustedes empiezan a hacer todos esos actos en su cabeza y todos esos actos precisamente forman parte de una operación conceptuadora. Esa operación conceptuadora es todo lo que ustedes van a hacer con una palabra o con un concepto y jamás va a poder ser eficaz ni correcto lo que ustedes arrojen si no lo definen y si no lo dividen, porque entonces no vamos a poderlo estudiar. ¿Y a qué va todo esto? Y esto es bien importante porque a veces no le vemos la funcionalidad. Anteriormente, digo, y no por otra cosa, estábamos muy acostumbrados a la vieja escuela, en donde la mayoría de situaciones pues era una parte memorística, ¿no? No hay que aprendernos la Constitución y los códigos y los artículos, no porque ahora no sea importante, pero también son importantes otra serie de habilidades. Precisamente todas estas habilidades que tienen que ver con el razonamiento humano.
que no solamente definamos, sino que analicemos, que razonemos, que reflexionemos lo que estamos leyendo, porque a mí no me sirve saberme una constitución del principio al fin si ni siquiera sé la razón de ser o del por qué la figura jurídica es lo que es, o por qué el legislador actúa como actúa, o por qué en este caso el jurista no lo hace como hace 50 años, por poner un ejemplo, o qué es lo que me sirve como estrategia para poderlo hacer operar con algún cliente. Ah, bueno, pues si yo no reúno todo eso, me puedo saber la constitución de pies a cabeza, pero no me va a servir de nada. Pues para eso sirven las operaciones conceptuadoras y por eso es muy importante con ustedes, porque hay habilidades, y creo que lo platicamos la clase pasada de la presentación, hay habilidades que por ende todos tenemos, o sea, que ya las traemos o que ya las hemos ido aprendiendo a través de nuestra educación, de nuestra familia, hasta de la propia sociedad que nos rodea. Pero hay muchas habilidades profesionales que son las que nos van a importar a nosotros, que las podemos ir adquiriendo y esas habilidades las podemos ir trabajando y modificando o perfeccionando. Si ya las tengo, las puedo perfeccionar. ¿Y cómo se hace? Pues se hace a través precisamente de la práctica. Por eso, si se dan cuenta, en muchas de las ocasiones, no crean que porque me da flojera. De hecho, si se dan cuenta, en una diapositiva yo les puedo platicar 5 o 10 minutos de una diapositiva porque no la leo. O hay partes en que si les doy la lectura, sobre todo cuando son conceptos de autor, lo explicamos, digo, y no pasa nada. Pero ¿por qué los tomo a la cuenta de que, bueno, dale lectura? Porque al final de cuentas la oralidad es parte de nuestro trabajo. Entonces, pues obviamente lo tenemos que tener a la mano. La cuestión de la reacción, porque también, pues yo no voy a estar aquí, que al rato me hable el juez y que yo ande ahí, quién sabe, viendo qué cosa, y ay, perdón, ¿qué me dijo? ¿Cuándo? ¿Qué? Pues claro que no, para que también fijemos nuestra atención en las cosas. Entonces, todo ese tipo de cosas van siendo habilidades que vamos practicando y que nos van a ayudar, pues precisamente, no solamente a la labor que en un futuro van a desarrollar, sino hasta su propia preparación. Si ustedes toman esta materia con la situación que deben, van a llegar a otra materia que se denomina metodología. Y en metodología van a estar un poco más tranquilos y cuando lleguen a proyecto final de carrera van a estar más tranquilos. Pero si no ponemos atención desde aquí, cuando lleguen a metodología, y ya me pasó porque les di precisamente a los de onceavo, y pues resulta que andaban bien perdidos, no sabían pero ni por dónde, o sea, no sabían ni siquiera la parte de definición. ¿Por qué? Pues porque obviamente se pasaron a ciegas esta materia. Entonces, todo eso nos va sirviendo para algunas cuestiones. Bueno, la primera parte que vamos a hacer nosotros, la primera parte de la operación o de las operaciones conceptuadoras es la parte de definición. La definición es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo precisamente de lo que estoy hablando, mucho menos lo voy a poder ni estudiar, ni aprender, ni analizar, ni opinar acerca de ello si yo no entiendo de qué se trata, ¿no? Entonces, una de las primeras operaciones conceptuadoras, una de las, digo, todas son importantes, pero esta sí tiene una relevancia muy particular para todos nosotros, y es precisamente la parte de definición. Pregunto, así al azar, ¿qué es una definición, muchachos? Sobre todo los que no han participado. ¿Qué es una definición para ustedes? Obviamente, no le estoy haciendo preguntas así como de, uy, qué conocimientos, o está preguntando de la teoría de tal, no. O sea, ¿qué es la definición para ustedes? Adelante, Mariana, por favor. Pues puede ser la explicación general de un tema que te ayuda a entender, pues, sobre qué se va a tratar, ¿no? No solamente así como de, es esto, sino sobre sus características, sobre lo que conlleva, no nada más como la teoría, sino sobre todo el tema en algo más pequeño. Ok, explicación del tema en algo más pequeño. Muy bien, Mariana. Yasmín, por favor, bueno, Yasmín y Vanessa, así en ese orden. Sería como explicar con exactitud el significado de una palabra o cosa.
Ok, exactitud. Con exactitud acá ya tenemos otra parte importante con la cuestión de la exactitud. Muy bien, Yasmín. Vanessa, Podría ser dar a notar las características y poder aclarar lo que es. poder aclarar. Ok, la parte de la aclaración también. Muy bien. ¿Alguien más aparte de sus compañeras? Mi pura, no he escuchado hablar para nada a los varones, solamente a las niñas. A ver, ¿qué más tenemos con la parte de definición? Porque todos definimos tarde o temprano. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esa parte. Entre la definición y el concepto, porque a veces las definiciones nos las aprendemos, volvemos a la misma parte de la memorística, así de derecho, y empiezan, ¿no? Como disquitos, ¿no? Según García Maínez dice que es el conjunto de, y así empieza, ¿no? O según el autor Villalobos dice que, y empieza, ¿no? Pero cuando yo les digo, a ver, conceptualízamelo, ahí es donde nomás no, porque solamente leímos la definición, solamente memoricé la definición, pero ni siquiera la analicé, pues, si ya lo dijo el autor es correcto, y eso es completamente falso. Y eso sí les voy a decir que tengan mucho cuidado más adelante. Conforme ustedes vayan avanzando, se van a dar cuenta que van a contar con las herramientas necesarias, no solamente para analizar una definición, porque eso lo van a hacer desde ahorita, sino para poderla criticar o para poderla contravenir y que ustedes mismos se den cuenta y digan, ah, caray, o sea, sí lo dice este autor, pero la verdad es que está equívoco. La verdad es que esto no es así. O pueden estudiar o pueden leer alguna norma y que digan, no, este artículo de veras que no hay manera, o sea, ¿quién lo redactó? Y se van a dar cuenta ustedes y van a tener toda la capacidad y la facultad para poderlo hacer. Eso cuando nosotros nos dedicamos a la conceptualización. Yo generalmente les hago, dependiendo los temas, que me saquen definición y que me saquen concepto. Definición, claro, para guiarnos lo que dice un autor de tal palabra o de tal situación, pero también la conceptualización para qué es para ustedes, qué entienden ustedes de lo que acaba de decir el autor. Y eso les va a ayudar muchísimo cuando les toque analizar normas, cuando les toque desmenuzar normas. Efectivamente, como sus compañeras bien mencionaron, la definición tiene que ver con esta explicación o con esta profundización de alguna palabra o de algo, porque no sabemos, puede ser un objeto, una persona, una institución para nosotros, ¿no? Un artículo, una figura, una institución legal, pueden ser millones de cosas. Efectivamente, eso tiene que ver con la parte de la definición. En el caso, si nosotros nos vamos a la primera definición, que siempre yo les recomiendo irse al origen etimológico, porque la etimología nos da la guía, fíjense, lo que es, nos da una guía bien importante de que en 2 o 3 palabritas nos puede resumir como tal de qué se trata el concepto. Definición viene como tal de la palabra poner límites, ¿sí? O sea, definición significa poner límites. Y esto es lo que hace propiamente la operación conceptuadora de la definición, porque fácilmente nos indica de qué se trata una cosa, o sea, qué es. Porque si yo no sé qué es, pues digo, la realidad es que todo lo demás me va a quedar bien complicado. Hay un camino, porque claramente hay un camino para poderlo hacer. Y hay un camino a través del cual se puede elaborar una definición. ¿Y cómo la elaboro yo? Para empezar, pues obviamente tenemos que aplicar la observación. La observación es una de las mayores habilidades utilizadas en cualquier rama de estudio. Dígase una medicina, díganse una ingeniería civil, en cualquiera. Y el derecho no es la excepción. Lo primero es la observación. Y cuando yo observo, ahí voy a identificar ¿a qué se parece? O sea, ¿qué semejanzas tiene con qué? O sea, con algo que yo ya conozco. ¿Y qué diferencias veo con algo que yo ya conozco? ¿Y cómo se hace eso? Ya con esa parte de que observé, vi como que se parece a una cosa, como que se parece a otra, a una palabra, a un objeto, etcétera. Ahí entonces ya llega el momento en el que yo haga un análisis. ¿Qué tiene? ¿Qué no tiene? Y saque lo más importante. En este caso, pues sería la síntesis. Y ya con eso, por inercia, por cuestión de inercia general, vamos a separarlo, o sea, vamos a ver a qué es a lo que más se aproxima, ¿sí?
si yo les voy a poner un concepto, un concepto el que sea, yo se los pongo, ustedes lo primero que van a hacer es un criterio de selección para poderlo definir. ¿A qué se parece? ¿A qué me suena? Porque luego hasta la propia palabra nos indica como a qué suena o a qué se parece. Y ya con esa parte de la observación, ya se van a poder ustedes adecuar para poderlo definir, ¿no? Cuando hablamos de la lógica, pues la lógica va muy con la parte, ustedes lo hicieron, pues con la parte como del razonamiento, como del pensamiento, como de la filosofía, etcétera. Ya con eso, si nosotros explicamos la parte de la definición a través de una manera simple, observamos, descomponemos y comparamos hasta llegar a una cosa en especial. Y con eso nosotros vamos a poder definir. O sea, que toda definición que ustedes pongan en práctica de lo que sea y de lo que quieran, tiene que haber de por medio una observación, un análisis, una síntesis y una abstracción. La observación, pues ya la comentamos. El análisis, pues es lo que veo en esa palabra o en ese concepto. La síntesis, lo más importante. Y la abstracción, básicamente, es la conclusión de lo que yo llego, ¿no? Si yo les pongo un ejemplo, es más, se los voy a decir. Si yo les digo, a ver, ¿qué objeto o de qué objeto estamos hablando? Si es un libro que tiene muchas páginas y que me dice lo que significan las cosas. ¿De qué tipo de libro estoy hablando? ¿Diccionario? Diccionario. Exactamente, de un diccionario. ¿Por qué no podría ser una enciclopedia, por ejemplo? ¿Por qué una enciclopedia no? ¿Qué diferencia hay entre una enciclopedia y un diccionario? Aparentemente son libros, aparentemente nos explican de qué se trata algo. ¿Cuál sería la diferencia? Ahí el punto. Si yo ahorita les pusiera a definir uno y otro, tendrían el problema. ¿Por qué? Porque no hemos hecho este trabajo de observación, de análisis, de síntesis y de abstracción. La diferencia primaria, ambas son de orden alfabético, en eso creo que estamos de acuerdo, pero hay una diferencia bien importante entre uno y otro. Dime, Mariana. No, creo que no bajé mi mano desde hace No bajaste rato, tu manita, perdón. exacto. Ok. La diferencia entre uno y otro es la parte de la especialización. Un diccionario puede ser un diccionario general, las enciclopedias no. Las enciclopedias tienen una materia de especialización muy objetiva, ¿no? Pues no sé, puede ser una enciclopedia académica en temas históricos, en temas geográficos, en temas matemáticos, pueden ser en diferentes cosas. El diccionario no, el diccionario podemos encontrar de manera general, vamos a poner el ejemplo, el diccionario de la Real Academia Española. ¿Nos habla de una sola materia? No, pues la realidad es que nos habla de un montón de materias, de un montón de conceptos y de un montón de cosas. Las enciclopedias no, las enciclopedias ya tienen un grado de especialización en temas, ¿no? De manera especial. Denme un segundito. Ya, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Para eso podemos hacer. Ahora, si yo les hubiera dicho o si yo les hubiera puesto, y es más, lo vamos a hacer, déjenme cerrar esto porque si no, no se los voy a poder proyectar. Espérenme tantito. A ver, les voy a proyectar y ustedes ya, a ver si la ven. ¿Qué es lo que pueden ver en cualquiera de las? Es más, esta que tiene mi cursor acá, de hecho la voy a rayar. Vamos a hacer el ejercicio con alguien, a ver. A ver. De los últimos, porque creo que no. Tessa, ya
¿Ya sirve tu micrófono, tu internet? ¿Mandé? ¿Sí? ¿Ya sirve todo bien, Tessa? Ya, profe, perdón, es que se escuchaba muy cortado y hubo un incidente que me lo desconectaron, perdón. Ok, no te preocupes, Tessa. Ok, te voy a poner el ejercicio y tú nos vas a ayudar un poquito. ¿Qué es lo que ves en tu pantalla encerrado en tu cuadrado rojo? Una casa. Una casa. Y si yo te digo, eso todos lo sabemos, todos, ay, pues es una casa, ok. Si yo te pido, Tessa, agotando los pasos que dimos ahorita para elaborar una definición, ¿cómo me definirías a la casa? Ah, Acordémonos de los pasos. ¿Cuáles son los pasos primero? no me acuerdo, profe. Es que se Ah, ya escuchaba muy cortado, ven. perdón. No te preocupes, Tessa. A ver, déjame. Los iba a proyectar, pero digo, no hay ningún problema. Recordemos que los pasos para la cuestión de la definición que tenemos nosotros es observar, que fue lo primero que hicieron, entonces, pues una casa, pues todos sabemos que es una casa, ok. Analizar, sintetizar y abstraer. Ahora sí, dame tu definición de tu casa. Bueno, de la casa que estamos viendo. Pues que es grande, o sea, tiene ventanas, un árbol. Estoy viviendo. Sí. Entonces yo te Ah, digo, ok, adelante, adelante. no, iba a decir algo. No, 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 adelante. Además de que, pues, por dentro pues está de, creo que un color amarillo, por fuera es azul, tiene 2 tonalidades de azul y a lo mejor un gris. Y creo que una cerca blanca. Ok, muy bien. Muy bien, Tessa. Ay, ¿dónde está? Miguel Ángel, buenos días. ¿Me escuchas? Es que puras mujeres, a ver qué pasó acá. Digo, creo que sí son poquitos varones, pero no sé si hay. Sí, buenos días, profe. Hola, Miguel Ángel, ¿me escuchas? Sí, Sí, ok, Miguel Ángel, lo mismo que tu compañera Tessa. ¿Me puedes definir la casa que tienes en pantalla? sí. Una casa color azul con ventanas. Bueno, quiero suponer que están encendidas las luces. 2 puertas, para autos, una puerta para las personas. mm, y ya. Ok. ¿Qué es lo que pasó ahí? Si se dan cuenta, todo partió a partir de qué? Partió a partir de una observación diferente. No todos vieron no los dos o sus dos compañeros vieron lo mismo. En el caso, por ejemplo, de su compañero dijo, pues hasta se percató, ¿no? La parte de la cuestión, es que están las luces encendidas, ¿no? Se percató de la parte del garage, ¿no? De la parte de la salida de vehículos. Ah, pero su compañera fue más específica, nos habló hasta de la cuestión de las tonalidades, ¿no? Es que puede ser no solamente un azul, pues hay 2 tipos de azules y hasta un gris, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las definiciones parten mucho de la observación. Todos observamos cosas diferentes y entre más observemos, nuestra definición va a ser mejor. Ahorita fue una prueba rápida. Si yo les dejo una tarea en el cual les ponga una imagen X, ustedes van a especializar más su definición, porque obviamente ya van a visualizar cosas o detalles más específicos. Por eso decimos, no es lo mismo ver que observar. Ver, pues, ¿qué fue lo primero que dijeron? Ah, pues una casa, ¿no? Pero ya cuando observamos ya podemos ver los árboles, podemos ver si ahí lo dijeron, si están encendidas o no las luces, las tonalidades, las puertas, los accesos. Es más, hasta podemos hasta dar una tentativa del clima y de la hora, ¿no? Bueno, pues eso es lo que pasa con la observación. Ahora, con esa parte, cuando hacemos la observación, posteriormente, ¿qué hicimos? Analizamos pues todo lo que vimos o lo que nos apareció a la vista. Posteriormente sintetizamos. ¿Cómo sintetizamos? Pues sacamos lo que para mí es más importante. En este caso, para sus compañeros fueron diferentes cosas. Y abstraímos. ¿Cuándo? Cuando dieron la definición para todos nosotros. Así es como se arma, como se estructura una definición. Por eso, si nos damos cuenta, las definiciones de nuestros autores, pues por eso a veces son tan variadas o son tan diferentes, porque precisamente todos ven
cuestiones diferentes en una palabra o en un concepto, en una figura, en una institución jurídica. Por eso todos lo pueden definir de manera diferente, porque aprecian u observan características bien diferentes. Bueno. Ahora, hecho esta parte, bueno, hay tipos, porque claramente, bueno, vamos a ver primero los elementos. Toda definición que ustedes encuentren, y lo vamos a practicar, definición que ustedes encuentren está compuesto por dos elementos o por dos partes. Por un lado tenemos el definiendum y por otro lado tenemos el definiens, ¿sí? En el caso del primer elemento de la primera parte que compone la definición es el definiendum. ¿Qué es el definiendo? El definiendum se va a decir que es el concepto que ya se encuentra determinado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues obviamente la palabra o el término cuya idea se va a definir, o sea, lo que viene. Y en el caso del definiens, que sería el segundo elemento, este se conoce como el concepto determinante, no determinado, determinante. O sea, que es la idea o el conjunto de ideas que nos van a poner el contenido de la definición. Vamos a traducirlo en un ejemplo muy sencillo. ¿Qué es el definiendum y qué es el definiens? Vamos a pensar en un triángulo, ¿sí? Yo les voy a decir, defínanme qué es un triángulo. La palabra triángulo, o sea, la pura palabra triángulo, que es lo que yo pretendo definir, es lo que se conoce como definiendum, porque ahí yo ya tengo el concepto determinado, yo ya tengo qué es lo que se va a definir, es el triángulo. Y el definiens es la definición que se le da, ¿no? O sea, la idea que precisamente nos va a decir el contenido de la definición. En este caso, que es un triángulo, lo primero que se nos viene a la cabeza, pues una figura geométrica de 3 lados. Eso es el definiendum y eso es el definiens, ¿sí? De tarea, porque obviamente tenemos clase hasta el día martes, ahorita platicamos un poquito de la que ya tienen. Vamos a realizar 2 ejemplos, solamente 2 ejemplos, en lo que ustedes me van a poner van a poner la palabra que quieran definir y van a poner en esa palabra cuál sería el definiendum y cuál sería el definiens, ¿sí? Bueno. Profesora, ¿puede decir cuál es la tarea, perdón? 2 palabras en las cuales ustedes van a poner cuál es el definiendum y cuál es el definiens, ¿sí? De las 2 palabras. En este caso era triángulo. El definiendum es triángulo, el definiens es figura de 3 lados. Así van a poner como otros 2 ejemplos más, en donde me indiquen cuál es el definiendum y cuál es el definiens, ¿sí? Las palabras que ustedes quieran, obviamente hasta aquí digo, no hay problema. Ya ahorita le vamos a empezar a unar un poquito la parte jurídica, pero en esta parte lo que ustedes quieran, no importa. Ahorita yo les aperturo el espacio, no se preocupen, ese no está, ahorita platicamos un poquito de la parte de la plataforma. Ahora, tenemos diferentes tipos de definiciones. No todas las definiciones son iguales. Por eso les voy a pedir que en esta parte pongan atención, porque también vamos a practicar con algunos ejemplos. De hecho, si estuviéramos en presencial, lo haríamos en sesión. Desgraciadamente, pues no estamos y tenemos que trabajar en línea. De los tipos de definición, tenemos una definición que se denomina nominal y una que se denomina real, ¿sí? La definición nominal es aquella que como tal nos da el significado haciendo uso de palabras que se relacionan con la que yo quiero definir, ¿sí? Por eso se llama nominal, porque obviamente para poder definir, pues me allego de palabras que se relacionan con ¿sí? Ahora, en este caso de la definición nominal, tenemos 2 tipos de subclasificaciones de definición nominal, ¿sí? Tenemos una definición nominal por sinonimia y tenemos una definición nominal etimológica, ¿sí? En el caso de la primera, que es la nominal por sinonimia,
Claramente la palabra nos lo dice, ¿no? Cuando decimos sinonimia, pues hace referencia a la parte de sinónimos. ¿Qué quiere decir? Que para que yo pueda definir una palabra, lo que voy a utilizar es precisamente buscar en mi cabeza una palabra conocida que tenga el mismo significado frente a un término que es desconocido, ¿sí? Voy a poner el ejemplo. Si yo les digo, Susana desconoce, bueno, la parte de heteróclito, ¿sí? Yo les digo, a ver, niños, ¿qué es heteróclito? Pues digo, algunos probablemente lo sepan, algunos se van a quedar así como de no tengo idea. Y les voy a decir, bueno, yo les voy a definir qué es heteróclito para que me entiendan. Les voy a hacer una definición nominal por sinonimia. O sea, voy a buscar una palabra sinónima, una palabra que signifique lo mismo, pero que sí sea conocida para ustedes. Entonces, yo les digo, ¿saben qué? Heteróclito significa irregular, ¿sí? Si yo les digo irregular, ¿qué es lo que ustedes van a pensar? Ah, o ahí sí sé que es irregular, entonces ya voy a entender sin tanto problema. A eso se refiere una definición nominal por sinonimia. Cuando no entendemos una palabra desconocida y buscamos otras conocidas que sean sinónimo para poderlo definir. ¿Sí? Así tal cual. Esa es la explicación o esa es la definición nominal por sinonimia. Pero en la clasificación nominal no solamente tenemos esta, también tenemos una definición nominal etimológica, ¿sí? De hecho, hace rato les platiqué de ella. La definición nominal etimológica, significa definir a través de las raíces de la palabra, ¿sí? ¿A qué se refiere a través de las raíces de la palabra? En este caso, pues obviamente las raíces tienen que ver con las palabras más antiguas que precisamente pues le dieron origen a esta nueva palabra y que claramente pues ya tiene una significación especial. Por ejemplo, si yo les digo, denme la explicación o denme la definición nominal etimológica de biología. ¿Cuáles son las raíces de biología? Ah, pues obviamente sus raíces antiguas son raíces griegas. Por un lado tenemos la palabra bios y por otro lado tenemos la palabra logos, que significa que en el caso de bios significa vida, en el caso de logos significa pensamiento o significa ciencia. Si yo les pongo geología, también viene de raíces griegas. Geo, tierra, y logos, estudio, o sea, estudio de la tierra, o ciencia que estudia la tierra. Y así podemos seguir. Entonces, en este caso, pues biología etimológicamente su definición sería la ciencia de la vida. Y como esa podemos tener muchísimas. Todas las palabras que ustedes tengan tienen un origen etimológico, porque la mayoría de ellas no tiene orígenes nuevos, ¿no? La mayoría ya son muy antiguísimos. Es más, les voy a hacer una muy sencilla. A ver, si yo les digo, denme la definición nominal etimológica de la palabra derecho, ¿cuál sería? ¿Cómo dijo, porfa? No la escuché bien. La definición nominal etimológica de la palabra derecho. Ah, yo encontré una, pero a ver si está bien. Adelante. Dice que esta viene de latín, que significa recto o rígido, y que es directus. Exactamente. En este caso, la palabra derecho proviene del origen latín directum dirigere, que significa precisamente eso, recto, ¿no? Y tiene pues obviamente una cuestión, pues digamos que también como filosófica, ¿no? Porque pues obviamente es guiarse o irse por el buen camino, pero en sí proviene de directum o de dirigere. Entonces, así tenemos una definición nominal etimológica. Y tan solo con decirnos directum dirigere, solamente con dos palabras y con decirme derecho o decirme recto, pues yo ya sobreentiendo del por qué, ¿no? Bueno. Siguiente tarea. La siguiente tarea precisamente va a consistir en lo mismo. Van a realizar dos definiciones por sinonimia y van a realizar dos definiciones por etimología, las que ustedes quieran.
yo les recomiendo que lo relacionen con el derecho, ¿no? Si yo, no sé, quiero saber qué significa tal palabra de derecho y no lo sé, bueno, pues puedo buscar su definición por sinonimia o su definición etimológica, ¿sí? ¿Hasta acá tienen dudas o preguntas de la definición nominal? No, por favor. ¿No? De todos modos, ahorita no se preocupen, ahorita en unos minutos hacemos el pase de lista y les indico exactamente cuáles serían las tareas, ¿sí? Vamos a ver si nos da tiempo terminar, porque no creo que nos dé tiempo terminar no creo que nos dé tiempo terminar toda la parte de definición. Ahora, tenemos otro tipo más bien de Yoshira. ¿Quién es Yoshira? A ver. Y ahorita vamos a ver porque creo que ya somos más de los que éramos la clase pasada. Tenemos otra definición, les comentaba, una definición no solamente nominal en sus dos subtipos. También tenemos otra definición que es la definición real. La definición real tiene que ver con la parte de definir o de explicar a través de la observación, ¿sí? O sea, observo el objeto que voy a definir y así desarrollo mi explicación, ¿sí? Esa es la real, por eso su nombre, porque acá ya no es lo que sus raíces antiguas, porque se parece o es un sinónimo, no, aquí es completamente real. Yo explico o yo defino a través precisamente de la observación del objeto. Dime, César. ¿Eso también es nominal? No. ¿No? La nominal nada más tenemos subclasificaciones, que es por sinonimia y por etimología, nada más. ¿Sí? Ok. Y la nominal, no se les olvide, se llama definición nominal porque nos define utilizando palabras relacionadas con este, ¿sí? Nada más. La real no, la real no nos utiliza semejanzas, la real es a través de una observación directa. Ok, gracias, Rosa. Sí, no se preocupen. De hecho, si se dan cuenta, por eso tienen divididos sus tipos de definición. Tengan mucho cuidado porque sí puede ser sujeto a confusión, ¿no? Por eso aquí tengamos mucho cuidado. Nominal se subdivide en nominal por sinonimia y nominal por etimología. Y la real también se subdivide. Tenemos una definición real descriptiva y una definición real esencial. Tenemos estas dos subdivisiones, vamos a decirlo así. Pero recordemos, la real se da a través de la observación directa del objeto que voy a definir. Ahora, este sí va a estar muy complicado para que lo vean, entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a poner en pantalla y ya ustedes me van a decir si lo aprecian. A ver. Sí, porque este sí la verdad está muy chiquito. Ahí está. En su lado izquierdo de su pantalla ya les aparece las letras, ya las pueden ver mejor que en los circulitos. Ya, profe. Perfecto. Bueno, entonces recordemos, estamos hablando de la definición real, definición real. Dijimos que hay real descriptiva y que hay real en el caso propiamente, la real esencial. Ahora, vamos a hablar de la primera, que en este caso estaríamos hablando de la definición real descriptiva. Este tipo de definición también se puede conocer como real descriptiva o como descripción accidental, ¿sí? ¿Cómo se hace esta o cómo se formula esta? Esta se hace a través de un listado, vamos a decirlo así, o de una enumeración como lo tienen en pantalla, de un listado de características, pueden ser generales o pueden ser particulares del concepto que yo pretendo definir, ¿sí? Ahí vamos. Claramente, ninguna descripción o la descripción que tengamos nunca va a ser al 100% completa, porque cada quien va a observar cosas directamente del objeto diferentes, como lo acabamos de ver con el ejemplo de la casa. Sin embargo, lo primero o este listado de características, pues claramente se va a enfocar en las características que distingan al objeto que yo pretendo definir o al concepto, ¿sí? Claramente también algo muy importante,
nos va a ayudar mucho en este listado colocar cómo se ubica lo que yo pretendo definir en relación con lo cercano a este concepto. Sus compañeros hace rato lo hicieron con el ejemplo de la casa, si se dieron cuenta. No solamente se abocaron a la casa, empezaron a abocarse con la situación de los árboles, por ejemplo, porque ubicaron el objeto que estaban definiendo en relación con lo que lo rodeaba, ¿no? Es más, hasta con lo que lo delimita. Si se dieron cuenta, su compañera, si mal no recuerdo, fue la que dijo, y es más, hasta si veo, creo que tiene una cerca, ¿no? O sea, lo vieron y lo puso tal cual. Ya con esto, ¿para qué? Pues para que todas esas características en conjunto me puedan dar a mí la idea de qué es de lo que me están hablando. Si sus compañeros, yo les dije, a ver, casa, defínemela. Pero si ellos hubieran dado la serie de características y nos preguntaran de qué se trata, muy probablemente nosotros pudimos haber llegado a esa conclusión. Si nos hubieran dicho, es un lugar que tiene puertas, es un lugar que tiene ventanas, que afuera tiene árboles, que tiene en su interior luces encendidas, etcétera, muy probablemente la conclusión de nosotros hubiera sido decir, es una casa, ¿no? Probablemente. ¿Por qué? Porque a través de esa serie de características podemos definir el objeto. Acá tenemos otro ejemplo. Este otro ejemplo que tienen ustedes en pantalla es un ejemplo relacionado precisamente con este listado de características que es mi definición real descriptiva. Ejemplo, es un diccionario. Si yo les digo, y hace rato se los pregunté, si yo les digo, a ver, es un libro en el cual a través del orden alfabético la mayoría de veces se explican en idiomas o nos hablan de una ciencia o de una materia determinada, pues probablemente me hubieran dicho, pues es un diccionario, pero también me pudieron dicho, a ver, pues es una enciclopedia, por ejemplo. Bueno, porque de ahí partimos que todo diccionario es un libro. Sí, claro, pero sabemos que no necesariamente un libro impreso, puede ser un libro electrónico. Entonces, ¿qué es lo que pensamos? Híjole, no puedo decir solamente es un libro, porque también puede ser que sea de manera electrónica. Bueno, a ver, ¿qué pensamos que lo pueda distinguir, ¿no? Que lo pueda, digamos que diferenciar de otros libros similares, de otros libros que también me hablen de ciencias o de otros libros que sean en ese formato, pero con el que no se pueda confundir. Porque si yo les digo solamente eso, pues diríamos, híjole, pues puede ser una enciclopedia, es más, puede ser una novela, puede ser millones de otras cosas más. Pero si yo ya les digo como tal, que es en orden alfabético y que es como tal, engloba un conocimiento, pero no en ensayos como lo hace la enciclopedia, bueno, entonces ya vamos segregando diferentes tipos de información. Hay autores muy antiguos, sobre todo que tienen que ver con la parte de la filosofía, como en el caso de la filosofía atomista, nos dicen que las definiciones descriptivas también pueden ser de dos tipos. Entonces acá tengan mucho cuidado y no se vayan a confundir. Recordemos que estamos en una subdivisión de la definición real, que hablamos de descriptiva y hablamos de esencial, pero la descriptiva también se subdivide, ¿sí? En una definición que puede ser de tipo causal o de tipo genético, ¿sí? La primera de ellas, que es la causal, la definición causal tiene que ver, también nos va a enunciar la serie de características porque es real descriptiva, pero lo que es lo que lo hace aparte causal, porque precisamente nos va a denotar o nos va a mostrar las causas que la generaron, ¿sí? Que generaron el objeto que voy a definir. La mayoría de veces, la definición causal responde a cierto tipo de preguntas. Ejemplo, ¿de qué está hecho? Que puede ser con respecto al material, quién lo hizo, para qué lo hizo, no sé, para qué sirve, etcétera. Un ejemplo muy claro. Si nosotros les digo, defínanme una plancha, que son aspectos a veces bien básicos, pero que desgraciadamente muchas veces no sabemos definir. Si yo les digo, defínanme una plancha, pues lo primero que me van a decir, pues es un instrumento que sirve para desarrugar la ropa, ¿estamos de acuerdo?
Pero en este caso, esa sería una definición causal, porque no me están enunciando directamente todas sus características, ni su tamaño, ni su color, ni su forma. Me están diciendo básicamente para qué sirve, la causa del por qué fue creado. Y en automático, pues es una definición del tipo causal, pero que se encuentra dentro de la clasificación real descriptiva, porque el para qué sirve, pues es mostrar una característica, pues utilidad, ¿no? Y la última que tenemos es la parte de la definición genética. La definición genética también forma parte de la real descriptiva, es una subdivisión. La definición genética también se conoce como definición dinámica, el nombre está bien también. ¿A qué se refiere esto? Esta definición tiene que ver con la manera de cómo se produce una cosa, la cosa que voy a definir. En este caso, lo que nos indica o lo que nos define, por eso se llama genética, porque precisamente la definición consiste en explicarnos cuál es el proceso de fabricación, el proceso de creación o de gestación del objeto que estamos definiendo, ¿sí? Si yo quiero explicar, por ejemplo, vamos a explicar, yo les digo, a ver, defínanme qué es el vino, pero me van a definir el vino a través de una definición genética. O sea, me van a decir cómo se fabricó, cómo se creó, cómo se gestó. En ese caso, ¿cómo quedaría? Pues tendríamos que comentar, tendríamos que narrar la manera en cómo se obtiene, cómo se fermenta, que se tiene que guardar en contenedores o en barricas de madera, y que posteriormente, pues claramente tenemos que destilarlo, etcétera. Eso sería una definición. Y si yo les comento el proceso como tal de gestación o de creación, ustedes muy probablemente puedan designar o puedan decirme, ah, caray, está hablando de vino. Y esto es una definición genética, ¿sí? Vamos a parar aquí. ¿Tenemos alguna duda hasta este momento de los tipos de definición? ¿Sí o no? ¿No? Perfecto. Bueno, dirían, ya las dudas vienen cuando empiecen a hacer sus ejemplos. Perfecto. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener de tarea? A ver, les voy a primero a checar la parte de la plataforma para que lo podamos revisar. Espérenme tantito. A ver, déjenme ver. Profa, a mí no me ha dado de alta. ¿No te he dado de alta en la plataforma, Luis? No, ayer se me olvidó recordar al final de la clase. O antier, creo. No, ayer. Ajá, No, sí, yo ayer. sí, antier, porque ayer no. No, antier, perdón. Ok, Perdón. ahorita te ingreso, Luis, no te preocupes. Ok, sí, Ok, muchas miren, gracias. acá tenemos nuestra primera semana, ya se los proyecté. En la primera semana viene lo que vamos a ver. Viene un poquito de la información de la definición de lógica, que si gustan leerlos adelante, les da definiciones desde San Agustín, Hegel, Kant. Van a encontrar una lectura de texto enriquecido también, por si la pueden leer. Yo les comento que ese material pues, es buscado especialmente para ustedes, para que se especialicen, para que profundicen en los temas. Igual, si se dan cuenta, hay una lectura especial de operaciones conceptuadoras, ¿no? Y ahí lo pueden corroborar. De ahí van a encontrar, no vamos a hacer ejercicio de realidad aumentada, y ahí van a encontrar la parte de, aquí está, de operaciones conceptuadoras. En valoración encuentran esta, donde dice investigación de operaciones conceptuadoras. Esa es su primera tarea. Técnicamente era la tarea de martes para hoy, pero bueno, pues no, ni alcanzamos a verlo, entonces no tenía caso. En ese caso, su investigación literal, nada más van a investigar qué son, cuáles son las operaciones conceptuadoras. Puede ser media página, puede ser una página, lo que ustedes quieran, solamente para que tengan una idea un poquito más clara de lo que ya platicamos el día de hoy, de qué son las operaciones conceptuadoras. Ahora,
Ahí mismo yo les voy a hacer abajitito de operaciones conceptuadoras que están ahí en su pantalla. Les voy a aperturar el siguiente espacio, que sería también tarea de hoy para el día martes, que serían los ejemplos de definiciones que acabamos de platicar. Esos les pido que los tengan a la mano porque con eso vamos a arrancar el día martes, con que ustedes al azar o en manera voluntaria, ustedes van a participar con 1 o 2 ejemplos de algunos de los tipos de definiciones que yo les pida y es parte de la participación de esa, digamos que de esa sesión. Vamos a recordar un poquito porque sí puede haber un poquito de confusión. Les voy a volver a repetir la tarea que van a cargar en ese segundo espacio que les voy a aperturar en un momento más. Primero me van a poner 2 ejemplos y en esos 2 ejemplos van a poner cuál es el definiendum y cuál es el definiens, ¿sí? Ese sería el primer punto. El segundo punto me van a poner 2 ejemplos de una de definición nominal por sinonimia y 2 ejemplos de definición nominal etimológica, ¿sí? Posteriormente, solamente les estoy dejando 2, es muy poquito. De ahí me van a poner 2, que serían 2 ejemplos de definición real descriptiva, general, ¿sí? ¿2 ejemplos de qué, perdón? ¿En cuál se quedaron? A ver. En la última que dijo. En la última, en la real descriptiva. Ajá, 2 ejemplos de definición de real descriptiva. Ajá. Les digo general porque fue el primero que explicamos. Ya posteriormente van a ser 2 de definición, que quedamos, definición real descriptiva, pero la parte que fue la subdivisión que vimos. Pero eso va a venir en la plataforma, ¿verdad? Claro, ahorita les voy a aperturar el espacio, pero ahí van a cargar todos sus ejemplos. Ah, ok. O sea, Todos, para que no la todos, anote todos. o lo tengo que anotar, o sea, la tarea. O ya va a venir con No, lo instrucciones. tienen que anotar, por supuesto que lo tienen que anotar, por eso les estoy diciendo. Les decía la real descriptiva y posterior de la real descriptiva, por favor, van a tener que poner dos más de definición real descriptiva causal. Y los últimos 2 de definición real descriptiva genética, que fue hasta donde abarcamos el día de hoy. Ya la esencial ya no, o sea, la vamos a tener que ver la siguiente clase. Una duda. Todos lo de los que son 2, de las definiciones y de los ejemplos van a ir en un trabajo y lo de operaciones conceptuadas en otro. Exacto, van a estar en un solo, operaciones conceptuadoras ya tienen el espacio, ¿sí? Ya lo vieron, de hecho por eso se los proyecté en la plataforma. Y el otro espacio van a poner sus 12 ejemplos de lo que les acabo de decir, son 12 en total. Esos 12 ejemplos de definiciones, que son diferentes tipos de definición, van a venir en un solo archivo, ¿sí? Profesora, ¿podría repetir los últimos 2 ejemplos? Por favor. A ver. Los últimos 2 sería definición real, descriptiva, causal y definición real, descriptiva, genética. Si hacen sus cuentas, son 12. Sí, si hacen sus cuentas, sí son 12 específicamente. Y les digo, esos 12 sí les pido que sean en un solo archivo para que lo puedan cargar. En este caso, en un archivo en Word, digo, de manera inmediata. Los hacen ahí sus 2 ejemplos que van a ser como 24 renglones. No creo que sea más de una página y paren de contar. Nada más sí les voy a pedir que me los separen porque también que yo adivine cuál es cuál. No, me tienen que ir separando de cuál se trata.
Si son los primeros ejemplos de definición, si son los ejemplos de real, si son los ejemplos de descriptiva, si son los de sinonimia. Bueno, pues ustedes tienen que irlos poniendo para que sepamos cuál es cuál. Y sobre todo que tengan aperturado su archivo. Yo obviamente lo checo después, pero que tengan aperturado su archivo. ¿Por qué? Porque posteriormente, pues yo les voy a estar preguntando. Si hay participación, bien. Si no hay participación, pues al azar les voy a ir yo misma preguntando de, a ver, cuéntenme, ¿no? A ver, en este caso, no sé, por ejemplo, Luis, dame uno de tus ejemplos de definición por sinonimia. O dame un ejemplo de tu descripción real, no sé, o descriptiva por genética. Y ya ustedes seleccionarán, por eso tienen 2, para que obviamente me puedan seleccionar cualquiera de los 2 y no tengamos ningún problema. ¿Sí? Ahora sí, cuéntenme, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo? Lo de operaciones conceptuadas va a ser sobre lo que vimos en la clase, ¿no? O sea, no va a ser una investigación. Ahí dice investigación. Ah, ok, ok. Operaciones conceptuadoras e investigación. Ustedes van a buscar en la fuente que quieran el contenido que para ustedes les sea importante de qué son las operaciones conceptuadoras. Eso ya queda a su libre albedrío de qué tanto quieran hacer y obviamente en qué se enfoquen. No pasa absolutamente nada. Digo, sobre todo para que vengan con una idea más firme. Ya lo explicamos, ya lo vimos y ya estamos dentro de las operaciones conceptuadoras, pero bueno, para que no haya ningún problema. Profa, creo que, bueno, no la pude escuchar, pero ¿para cuándo es la tarea? Otra vez, muchachos. Es la Perdón. última vez que les voy a comentar. Se los No, comenté yo la lo pasada personal, o sea, yo. y hoy en la clase de, bueno, la clase de hoy en la clase pasada. La regla va a ser vencimiento antes de la siguiente sesión. Nada más. Así quedamos todos. Las de martes, jueves, las de jueves, martes. La hora antes de iniciar sesión, porque no tendría caso después y de todos modos con esa van a participar, ¿no? Entonces, sería como parte, hablando de la cuestión de lógica, ¿sale? Entonces, quedaríamos así, muchachos, con sus fechas de entrega para que obviamente no tengamos ningún problema. Yo ahorita, de todos modos, no se preocupen, ¿saben? Y se dieron cuenta en la plataforma, ese espacio no lo hemos aperturado, porque pues obviamente eso se va trabajando conforme vamos avanzando. Ahorita yo les cambio la fecha de entrega, porque si se dieron cuenta no hay fecha de entrega. Se los voy a ir cambiando para que no haya ningún problema, pero si en algún momento se llega a pasar de que cualquier cosa sucede y no se les modificó la fecha porque varios ya son contenidos que hemos ido precargando, aún así ustedes saben cuál es su fecha de vencimiento, muchachos. ¿Sale? Y nada de que, es que no me puso la fecha de vencimiento, no, ya, perdón. Tenemos esa situación. Ahora, vamos a hacer el pase de lista porque miren, quería que salieran cuarto, pero pues creo que no fue posible. Sobre todo para ver quiénes son los que me faltan, porque creo que me faltan muchos. A ver, déjenme ver. A ver, les paso lista rápidamente. Les pido por favor que estén pendientes. Está Amaro. Soy yo, profa. Teresita, sí. Ok. Ávila López Brenda. Presente. Ok. Berea Candia Regina Marcela. ¿No está Berea? Bueno, Carreón Agama Julio César. Presente, profesor. Ok. Cruz Ramírez Jocelyn. ¿Jocelyn tampoco? Ok. Sí está, pero me parece que no puede prender su micrófono. Ok. De hecho, alzó la manita. Ok. Flores Huerta Heidi Melissa. Presente. Perfecto. García Grande Yoshira Alejandra. González Ruiz Brandon. Presente, profesor. Ok. Hernández Sayas Laura Angélica. Presente, profesora. Ok. Limas Tinoco Mariana. Presente. Mora Briones Vanessa. Presente. Paleta Torres Yasmín. Presente. Rodríguez Castillo Nancy Alejandra. Presente. Sánchez Mendoza Miguel Ángel. Presente.
Ok, Sánchez Tapia o Abraham. Presente, profa. Perfecto. Y Villarreal Díaz Alexis. Presente. Ok, Alexis sí está, ¿verdad? Estoy. Ok, perfecto. Bueno, entonces, miren, nada más me faltan dos, me faltó Berea y me faltó García. No, están en lista, pero no me aparecen acá. Ahora, ¿me falta alguien más en lista? Yo, profa. Yo, profesora. No sean malitos, rápido, 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 anótenme su nombre completo a través del chat, rapidísimo, para que Ok. los pueda anotar en lista, obviamente aunque los externe, y quien me falte en plataforma también avíseme, por favor, ¿sí? Para que los agregue, porque creo que no están todos. Entonces, les voy a pedir a los demás favor, que me aperturen sus cámaras rapidísimo, les tomo evidencia y pueden ir saliendo, ya nada más los que me faltan por inscribirse, por favor. A ver. Jennifer Morales y Arturo tienen, ¿sí están en plataforma? Sí, yo sí. Tú sí, Jenny. ¿Y Arturo? Porque recuerden que es la última oportunidad. Es la última oportunidad porque de ahí ya tienen que entregar tarea para la siguiente sesión en plataforma. Bueno, hay que checarlo también para que no haya ningún problema. Ok, los que faltan de cámara, por favor, para poder dejarlos salir a los demás. Son Profa, los- entonces me va a dar de alta a mí. Bueno, en plataforma. En plataforma también tú, ¿verdad? Ahorita te doy de alta Sí, de una sí, o vez sea, junto con los que para faltan. ya ponerme al corriente con sus tareas, la verdad. Sí, de hecho es la primera. Ahorita mismo los agrego para que ya no haya problema y puedan entregar su tarea para el martes. Ok, muchas gracias. Ok. Bueno, les voy a tomar la evidencia así porque si no, nunca vamos a acabar. Perfecto. Bueno, muchachos, pues entonces cuídense mucho y nos estaríamos escuchando el siguiente martes. Nada más no olviden entregar su tarea. ¿Sí? Cuídense mucho, que tengan bonito día. Hasta luego, profesora. Hasta luego, Hasta profesor. luego, cuídense mucho. Profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profa. Adiós. Falto yo, falto yo, falto yo. ¿Es Luis Ángel qué? Luis Ángel Cana. Y de plataforma Omar y Jennifer Morales. Y nos faltan tres.